predicaciones que se llama ¿Qué dice la Biblia? Debido a las preguntas y a los cuestionamientos que varios de ustedes me han planteado a través de los tiempos de preguntas y respuestas, o de las preguntas que han planteado también muchas veces ya debajo del púlpito, quiero compartir el día de hoy, hermanos, un tema que le he puesto como título: ¿qué dice la Biblia de las esposas maltratadas? Creo yo que de la violencia dentro del hogar es algo de lo que casi no se habla, hermanos, en la iglesia. Casi no se habla en el púlpito de temas como estos. Sin embargo, son muy importantes tocarlos, hermanos, en la iglesia, con el propósito de saber qué es lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Lamentablemente estamos viviendo tiempos en los que ya no solamente se habla de esposas maltratadas, sino de esposos también, ¿verdad?, maltratados. Sin embargo, lo más común es que ocurra, hermanos, entre las mujeres. Es lo más, vamos a llamarlo así, reconocido. Pero no excuso decirles que si hubiera el caso también de algún varón que está siendo maltratado, la aplicación sería exactamente la misma. Es exactamente la misma. Es más, yo conozco por lo menos un caso, ¿verdad?, de un hombre que es maltratado. Y es triste ver cómo las situaciones pueden darse así. Tema número 28, con base en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice así la palabra de Dios: ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente. Y entonces viene una orden de parte de Dios que dice: tienen que dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto habla acerca del trato que se le tiene que dar a ella en el día a día, todos los días de la vida. Cuando se da honor a una mujer como a vaso más frágil, creo que se entiende o se sobreentiende que entonces algo que es frágil no se trata con violencia. Si ustedes tienen algo frágil en sus manos, e incluso hay empaques para cosas frágiles, dice: trátese con cuidado. Frágil, hay que acomodarlo con toda prudencia, hay que colocarlo sin fuerza. ¿Por qué? Porque dentro hay algo que se puede romper con facilidad. Eso es exactamente lo que está comunicando la palabra de Dios, y como acorderas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y después Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hermanos, si nosotros quisiéramos preguntarle a Dios cuál es su voluntad respecto a el trato que el hombre tiene que darle a la mujer, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es muy simple. La voluntad de Dios es que dentro del matrimonio a la mujer se le trate con amor, con respeto y sin ningún tipo de violencia. Lamentablemente, la violencia y el maltrato hacia la mujer es algo que siempre ha existido en la historia, y desafortunadamente hay hogares cristianos que no están exentos de eso. Por eso es que es difícil saber, cuando menos dentro del ámbito cristiano, hasta qué punto se vive algo como esto, porque es algo que no se suele compartir, es algo de lo que no se habla mucho, es algo de lo que me atrevería a decir incluso hasta se ignora. Por eso es que hoy quiero sacar a colación, hermanos, este tema con base en lo que la palabra de Dios nos indica. Punto número 1. Quiero que hablemos de qué es la violencia contra la mujer. Y quiero remitirme, hermanos, a algo importante. La declaración, hermanos, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala en su artículo primero lo siguiente. Dice: por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. No sé si vieron ustedes, hermanos, un video que estuvo circulando mucho por internet. Si mal no recuerdo fue en Facebook, donde una jovencita llega con su novio o con su pareja, con un perro, a una clínica veterinaria. Se ve que piden informes
los conducen a un área, ella aparentemente sale, no sé si al tocador, y muy temblorosa le da un papelito a las responsables del lugar, y en ese papelito decía: ayúdenme, mi esposo, mi pareja trae una pistola y estoy amenazada, por favor que no se entere. La dependienta la miró, afortunadamente la tomó en serio, se la enseñó a su compañera, llamaron a las autoridades, ¿sí? Y minutos después, 15 minutos después, llegaron. Y efectivamente este hombre de hecho traía la pistola colocada en la parte de atrás, y cuando la jovencita vio que la policía se lo estaba llevando, en ese momento ella se soltó en llanto, porque era mucha la presión que ella traía. Decía que tenía 2 días en que la estaba golpeando, que la había privado de la libertad, que le había amenazado su vida, y que la única razón por la cual ellos habían salido a la calle es porque lo convenció de que el perro estaba enfermo y que lo llevaran al veterinario. Y es terrible que situaciones como esas, hermanos, se viven día a día en la sociedad en la que cada uno de nosotros, hermanos, nos desenvolvemos. Y yo me pregunto, ¿será algo que lamentablemente se esté viviendo dentro de alguna de nuestras familias? Ya sea en nuestra iglesia o alguna de las iglesias de nuestro compañerismo. Quiero insistir, hermanos, en que históricamente en todo el mundo, lamentablemente, la violencia contra la mujer es algo que a través del tiempo se ha visto incluso como normal, como natural, tanto que prácticamente en todos los países del mundo existen dichos como los siguientes: las mujeres son como el gong, hay que golpearlas con regularidad. En China, una esposa puede amar al marido que no le pega, pero no lo respeta. Rusia. La mujer es como un árbol, hay que golpearla para que dé fruto. Francia. La mujer en casa y con la pata quebrada. España. El hombre que es macho y le pega a su mujer, deja de ser macho si no le pega otra vez. Varios países de Latinoamérica. Hermanos, el problema de esto, el problema del maltrato hacia la esposa, hacia la mujer, es que una vez que ocurre, es altamente probable que ocurra una y otra vez. Y en la medida en la que esto va sucediendo, la violencia va a ser cada vez más fuerte, hasta el punto de que hay muchas mujeres que han llegado a perder la vida dentro de su propio hogar. Hoy se dice que hasta un 60% de los feminicidios en el mundo ocurren dentro del ámbito del hogar, en el que un hombre terminó matando a su esposa a golpes. Como vimos hace rato, hermanos, en los derechos que estableció la Organización de las Naciones Unidas, la violencia hacia la mujer es muy amplia, porque incluye, por ejemplo, la violación sexual. Veía yo ayer un programa en la televisión donde una jovencita enamorada, y lo pongo entre comillas, enamorada del novio, pues decide salirse de casa en contra de la voluntad de sus tutores, de su abuela, que es con quien vivía. Muy emocionada se va con el novio porque le había hablado muy bonito, y la primera noche que está con él la viola, la obliga a tener sexo. Y los siguientes días ocurre lo mismo. Ella le pide ayuda a su hermana, le dice: habla a la abuela para que te ayude. Le habla y le dice: ese es tu problema, tú decidiste salirte, arréglalo como puedas. Sí, dentro del ámbito matrimonial también existe la violación, cuando es un sexo, hermanos, cuando se ejerce un sexo violento, cuando la esposa no está dispuesta para ello. Incluye los golpes en el alma que se dan a través de las palabras, en las emociones, en la estabilidad psicológica. ¿Por qué? Porque son, hermanos, agresiones que con el paso del tiempo incapacitan a una mujer que está siendo maltratada. La incapacitan para tomar decisiones, y la incapacitan hasta tal punto, hermanos, que para ella es
es difícil salir. Se vuelve en una relación, hermanos, tan tóxica que llega a creer que es algo normal. Sin embargo, ella está viviendo algo patológico, algo degradante, hermanos, para su persona. La palabra de Dios dice en la epístola de Pedro y en la epístola de Colosenses que es algo que no está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y decía yo hace rato que la voluntad de Dios es que esto no exista dentro de ningún hogar de ningún tipo. Por eso, ese como punto número 2, quiero que veamos cómo se vive con un hombre violento. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 20. Para hacer un poquito más dinámico, búsquenlo las damas, Proverbios 12, 20, y los varones busquen Proverbios 23, 6 y 7. Y el día de hoy vamos a aprender que tenemos que tener cuidado, hermanos, entre nuestros jóvenes, adolescentes, adultos y matrimonios también, que esto es algo que no tiene por qué existir. Proverbios capítulo 12, versículo 20, las damas, si les agradecería, pónganse de pie, vamos a leerlo juntos, ustedes y yo. Proverbios 12, 20, ¿listas? Dice la palabra de Dios: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Tomen asiento. Dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. ¿Cómo se vive con un hombre violento? Se vive engañada. Porque las palabras o supuestas palabras de amor son mentiras. Las supuestas pequeñas acciones de amor son mentiras. Realmente lo que hay en su corazón es engaño. Hermanos varones, pónganse de pie. Vamos a leer Proverbios 23, 6 y 7. Y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, que dice así: porque de 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tomen asiento. Aunque aquí se está hablando del avaro, lo mismo pasa con el mentiroso, lo mismo pasa con el ladrón, lo mismo pasa con el violento. Es un hombre que, tal como él es en su corazón, tal como él es en sus pensamientos, es lo que él va a hacer tarde o temprano. Dice: su corazón no está contigo, no hay un amor real, no hay un compromiso, no hay una verdad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido testigos de dos jóvenes que están en el altar delante de Dios, dándose los votos más hermosos, prometiéndose amor, verdad y fidelidad, y estar juntos en lo bueno y en lo malo, sin imaginarnos que puede llegar un momento en la vida de ese matrimonio en el que la violencia y el dolor y el terror que se vive es algo que les espera, porque hay algo que no supieron ver a tiempo. Hermanos, hablo a aquellos hermanos que tenemos hijos y que tenemos hijas. Enseñémosle a nuestros hijos, hermanos, a detectar la violencia desde el noviazgo. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado. Nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen que estar al pendiente de las señales inequívocas. Si tú te estás relacionando con un joven que es violento, no es normal que te jalonee, que te grite, que te maltrate, que te insulte. No es por amor. No es por amor. En una ocasión, hermanos, iba yo en el transporte público. Iba a mi lado, como es normal en el transporte público, algunas personas, iban dos damas. Y recuerdo que una de ellas iba comentando yo creo que era su amiga, porque iban juntas, y le iba diciendo que cuando ella era niña, su papá le había pegado mucho, de una manera muy violenta. Y ella le decía a su amiga: yo juré que cuando yo salía de casa, jamás un hombre me volvería a tocar. Porque mi padre fue tan violento conmigo, ¿sí?, que yo juré que eso no ocurriría jamás. Dice: pero hoy mi esposo me pega. Y me pega con tanta violencia, le decía a su amiga, que la última vez que me pegó, me fracturó la nariz. Y yo me preguntaba en ese momento, esa dama
pudo darse cuenta durante el noviazgo que se estaba enredando con una persona violenta, hermanos? Sí. Sí. Voy a dar de crédito al no del hermano Oliva. Y le voy a dar crédito al no de la hermana Oliva, perdón, de la hermana Anabel, porque pudiera ser el caso. Pero la verdad, hermana, la verdad es que sí, en un 90% se pudo haber dado cuenta. El problema es que no se le hace caso. El problema es que se pasa por alto. El problema es que no se ve mal. El problema es que dice, es que me quiere, es que me ama, es que es normal, es que va a cambiar, es que es así, es que es un poquito celoso. No, sí creo, e insisto, le doy el crédito también a la hermana, porque puede ser que alguien efectivamente no se dio cuenta, pero la realidad es que en el mayor de los casos sí puede ocurrir. Ahora, tenemos que entender también, hermanos, que una persona, un hombre violento, tiene 4 características en su persona. Es un hipócrita. La hipocresía. ¿Por qué? Porque él actúa de una manera cuando está con su novia, ¿sí? Y actúa de otra manera cuando no está con ella. Un esposo violento es un hombre hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando está fuera de casa trata a su esposa, mi amor, mi princesa, mi reina, mi niña, y todo el mundo dice, wow, esta amiga, oye, qué bien la trata a su esposo. Pero no te das cuenta que dentro de la intimidad del hogar, la violenta, le pega, abusa de ella. Su apariencia es amable. Habitualmente, hermanos, un hombre golpeador es seductor. Y es curioso. Habitualmente un hombre golpeador es muy seductor. Por eso a veces puede una mujer no darse cuenta o ver esos pequeños indicios, pero por eso considera que no tiene por qué preocuparse al respecto. Suele ser delicado, suele ser cortés. Si es creyente, incluso puede ser un buen creyente. Pero la realidad es que él en su corazón es otra persona. Su corazón no está contigo, no está con esa persona. 2, es una persona que descalifica. Pues te ves, la verdad es que te ves muy gordita, es que te ves muy flaca, pues la verdad te ves muy mal, pareces una mujer así, y pareces esto, y no, eso no te queda bien, y eso no se te ve bien, es que eres tonta, es que no sé, hasta me da vergüenza estar contigo. Y el hombre violento descalifica porque es la forma de tener poder. Es la mejor forma de controlar. Es la mejor forma, hermanos, insisto, de tener el control. 3, es un hombre que te manipula emocionalmente. Es que si me dejas, yo no puedo vivir sin ti. Es que si te vas, me muero. Es que si me dices que no, me quito la vida. Es que sin ti no puedo vivir. Y entonces la mujer dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo me aparto? ¿Cómo voy a cargar con una vida? ¿Qué voy a hacer? Pero la realidad es que el hombre lo único que está queriendo es alcanzar un propósito. Imposición. Un hombre violento te dice, ¿sabes qué? Esa blusa no te la puedes poner. Esa falda no te la puedes poner. No quiero que te maquilles. No quiero que uses perfume. No quiero que vayas a este lugar. No quiero que hagas esto. No quiero que hagas el otro. No quiero. Y tú veías antes a una señorita bien arreglada, bonita, simpática, femenina, y de repente la ves ya con la ropa holgada, sin maquillaje, ¿verdad? Pues
su atractivo que solía distinguirse ya no lo ves, y cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué no te arreglas? Bueno, pues es que a veces no me da tiempo. Oye, pero pues mira, antes te ponías maquillaje, olías rico, y ahora, no, pues es que ya no me gusta. Es que, pues no, ya cambié, ya me casé, ya no. En el mejor de los casos, pues es que a él no le gusta y pues él dice que así me quiere. No es cierto. Su corazón no está contigo. ¿Cómo se vive con un hombre violento? Con miedo. Una mujer que vive con un hombre violento, hermanas, vive con miedo. Miedo por ella, miedo por sus niños. Muchas veces los hijos son la razón por la cual una mujer cree que debe quedarse en casa, que debe de soportar, que debe de aguantar. Pero muchas veces entran las dudas a su cabecita y se pregunta a sí misma si es correcto vivir con miedo. Incluso llega a sentirse culpable cuando le pega. Me lo merezco. Si no lo hubiera provocado, si no lo hubiera dicho. Pero yo tuve la culpa porque ¿para qué le dije? Si yo ya sé cómo es, ¿para qué le pedí eso? Me hubiera aguantado total. La verdad es que esto tampoco es así. Y en la medida en la que esta situación o esta convivencia, hermanos, se va alargando con el tiempo, la mujer vive una vida en la que se siente atrapada, se siente impotente, se siente sin escape y termina perdiendo algo que llamamos autoestima, el valor por su propia persona. Habitualmente, hermanos, un hombre violento, lo único que está pasando en su vida es repetir un patrón que probablemente vivió en su casa. Un alto porcentaje de hombres golpeadores son hombres que vivieron en hogares donde a su vez sus padres eran golpeadores. Hay otros casos donde son hombres que tienen alguna frustración, algún resentimiento. A lo mejor no han tenido ese reconocimiento de su trabajo que creen merecer o que merecen. A lo mejor su jefe no les ha dado el aumento, a lo mejor no han podido salir adelante en los negocios, a lo mejor la vida no le ha ido muy bien y entonces se frustra. ¿Y con quién se va a desquitar? ¿Con quién va a sacar ese coraje, hermanos? Con su esposa. Y entonces la violencia se convierte en un patrón de conducta cotidiana. Por eso es que si en tu hogar, hermana, se vive este patrón, tú estás siendo violentado. Normalmente la violencia tiene un patrón de 3 pasos muy sencillos. Puede haber muchos más, yo quiero resumirlo en 3. 1. La etapa de tensión. Oye, es que no me has dado el gasto. Eso es suficiente para reventar. Claro, pues es que tú nada más me quieres para estarme pidiendo dinero. ¿Qué crees? ¿Que lo levanto de los árboles o qué? No, pues es que simplemente no me has dado el gasto. Oye, es que los pañales para los niños, es que le pidieron en la escuela, es que no alcanza. Hermanos, sabemos hombres que no tenemos ni la menor idea de lo que cuestan las cosas y creemos que con 100 pesos se puede vivir un año. De veras, hermanos. Los hombres, que me cuento entre ellos, debíamos de ir seguido con las esposas, hermanos, a la tienda y pagar. Para darnos cuenta que con 100 pesos no se vive, y menos un año. Y tal vez estoy sonando exagerado, hermanos, pero vemos hombres así de verdad. Y el problema es cuando la esposa, oye, es que no alcanza. Es que ¿en qué te lo gastas? Tanto dinero que te doy, ¿y cómo te lo acabaste? Oye, es que ve, aquí está. No, es que de seguro te has de haber comprado algo. De seguro le dices a tus papás, a ese hermano tuyo. No, es que no alcanzan. Y entonces se entra en una situación de tensión y de violencia. Por eso es que la segunda parte que viene es el maltrato. Una cachetada, una bofetada, un golpe, una patada. Es que no sabes manejar las cosas. Eres una derrochadora. ¿Cómo es posible que no puedas con las cosas? Y viene la violencia. Y la tercera etapa, perdona, mi amor, es que mira, no fue mi intención, es que me estresas.
Si ya me conoces, ¿para qué me provocas? ¿Para qué me dices? Mira, te juro que no se va a volver a repetir. Por mi madre, te lo juro por mi madre. Por la vida del pastor. Hay esposos que piensan que no está mal golpear a sus esposas, que está bien. La verdad, hermanos, es que un hombre golpeador habitualmente es un cobarde. Es un cobarde que no tiene el valor para enfrentar las situaciones en su vida. No le levantaría la voz a su jefe, porque lo correría. No golpearía a su amigo, porque él se defendería. No se pondría tú por tú con una persona en la calle, porque sabría que terminaría perdiendo, pero sí con su esposa. ¿Cómo se vive con un hombre violento, hermanos? En una prisión. Señoritas, tengan cuidado. Tengan cuidado con qué clase de chicos se están ustedes relacionando en una situación de noviazgo. No den por hecho que eso va a cambiar. Saben, no va a cambiar. O sí va a cambiar. Cuando esté contigo va a ser peor. 3. ¿Qué debe de hacer una esposa maltratada, hermanos? Vamos a leer primero la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6, y posteriormente en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Primero que nada, vamos a leer, y vamos a ver dos supuestos, reales los dos y aplicables los dos. Vamos a ver dos supuestos en los que podemos caer para saber qué debe de hacer una esposa maltratada, y los dos van encaminados a lo mismo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Están allí? Dice la palabra de Dios: para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En la iglesia de los Corintios, hermanos, había problemas entre hermanos, y a la primera de cuentas se iban a las autoridades, y entonces ustedes veían a los cristianos demandados o demandándose uno a otro por cualquier circunstancia. Y entonces dice Pablo: que no haya alguien maduro en la iglesia que pueda mediar entre ustedes para que no se estén evidenciando entre los incrédulos. Bueno, este es un buen supuesto que puede, por supuesto, ocurrir. Voy a abundar un poquito más después de leer el siguiente verso. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿Qué debe de hacer una esposa maltratada? Dice la palabra de Dios: sométase. Me interesa que todos lo veamos. ¿Ya llegamos allí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, y no se refiere a la autoridad de la iglesia, sino a la policía, al gobierno, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y llamo su atención a esto, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero, ¿qué dice? Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sí, hay ocasiones, y más al rato lo voy a repetir si ustedes me lo permiten, hermanos, en los que es una situación que se está suscitando a lo mejor por primera vez, y entonces se busca ayuda, recurres a lo mejor al pastor o a un hermano con una verdadera madurez, un verdadero conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Porque tú tienes confianza, y hay una exhortación privada, hay una mediación. No sé si me explico, hermanos.
en la que se puede lograr un acuerdo y bajo una mentoría o bajo una supervisión se puede arreglar esa situación dentro de casa sin necesidad de llegar a las autoridades. Pero por supuesto que si la situación es algo repetitivo y con una violencia extrema, la hermana tiene derecho y debe acudir a las autoridades. Porque las autoridades fueron puestas, dice la Biblia, ¿por quién? Por Dios. ¿Para temor de quién? Del que hace lo malo. Del que hace lo malo. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? El problema es que la mayoría de mujeres que son violentadas tienen vergüenza de decirlo, de que sepa lo que está ocurriendo dentro de casa. Es más, no solamente tratan de ocultarlo, sino tratan de justificar al esposo. Tratan de justificar las razones por las cuales ellos le están pegando y terminan encontrando muchas razones válidas para no denunciarlo con las autoridades, incluso para no salir de casa, para resguardar su integridad. La presión social, por ejemplo, ¿qué dirán? ¿Qué va a decir la iglesia si yo digo que mi esposo me está pegando? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir los vecinos? Quizá no sabe a dónde pedir ayuda, no sabe cómo buscar apoyo, no sabe si le van a creer. Oye, no, pero ¿cómo crees? No te creo. Has de ser una exagerada, porque pues si nosotros lo vemos, cómo te trata, cómo te habla, cómo es con todos los demás. No estarás exagerando. Ah, pero ¿qué le hiciste? Algo le has de haber hecho. Algo le has de haber hecho. Y entonces ella vive con esas dudas. Encuentra como razón viable: es que tengo que salvar mi matrimonio, no importa el precio. Temor: y si no pasa nada, si no logro nada, y se enoja más y me pega más, ¿cómo le voy a quitar el padre a mis hijos? Y si yo no puedo sola, hace tanto que no trabajo, hace tanto que no ejerzo mi carrera, que no tengo una profesión, ¿de qué vamos a vivir? ¿Quién nos va a mantener? ¿Cómo vamos a salir adelante? Y como estas, una gran cantidad de excusas. Hermanos, sin embargo, lo que la palabra de Dios dice es que toda mujer cristiana debe de inmediato debe de pedir consejo. A las primeras señales debe de buscar ayuda. Y la iglesia siempre debe de estar dispuesta para ayudar y proteger a cualquier mujer que es víctima de violencia doméstica. ¿Y saben por qué, hermanos? Para evitar un daño mayor e irreversible. Yo predicaba hace unas semanas, hermanos, el miércoles, un mensaje que le puse como título: un hospital llamado iglesia. Y en ese mensaje yo hacía una invitación a los hermanos y les decía que uno llega a un hospital con la esperanza de ¿qué, hermanos? ¿De morirse? ¿No? ¿De ser atendido por personas calificadas? ¿De ser cuidado? ¿De ser protegido? Y de ser restaurado en la salud. Son los 4 puntos que tocaba yo en aquella predicación. Y yo decía que lo mismo pasa en la iglesia, que la iglesia como un hospital debe de tener la capacidad. Hermanos, hago un paréntesis si me lo permiten. Habemos muchos hermanos, y no quiero soñar, no es mi intención regañar, aunque probablemente me escuche así. Habemos muchos hermanos en la iglesia que ya tenemos mucho tiempo, pero que no somos capaces de dar un buen consejo, que no estamos listos para que cuando alguien se acerca a nosotros sepamos qué hacer para brindar ayuda. La iglesia debiera de estar compuesta de consejeros y de consejeras. ¿Sí me explico, hermanos? Porque tú no vas a un hospital esperando que haya un médico, ¿o sí? Vas a un hospital esperando que haya médicos, que haya especialistas,
que haya personas que tengan la capacidad de atender el mal que tú tienes, y en la iglesia debiera ocurrir lo mismo. Con amor, hermanos, yo les digo en esta mañana, hermanos, preparémonos en el conocimiento de la palabra, en temas como estos, para ser capaces de recibir a cualquier enfermo, si me permiten, dada la ilustración que estoy utilizando, para ayudar y para estar al pendiente de él, y para cuidarle, y para que esté listo para ser dado de alta y pueda continuar, porque la iglesia debe de ser eso. Y si alguna hermana un día se levanta, hermanos, a mí mi esposo me pega. Ay, ¿cómo es posible? Qué raro. Oye, ¿ya supiste que le pega? Y lo primero que se escucha es no. Lo primero que debe ocurrir es dolor. ¿Por qué mi hermana está sufriendo y no nos habíamos dado cuenta? Yo recuerdo, hermanos, hace mucho tiempo, no recuerdo sinceramente a la persona, pero yo recuerdo que una vez se levantó una hermana, ya no recuerdo si fue para pedir perdón a la iglesia, que se había ido, estaba pasando por una situación, y una hermana que está aquí presente, no quiero mencionarlo porque tampoco es mi intención, se paró desde su lugar donde estaba y caminó hacia ella y la abrazó, mientras la hermana estaba diciendo por qué estaba sufriendo en ese momento. Me dio mucho gusto, porque dije, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Así que si una hermana un día se levanta y tiene el valor, lo que tenemos que hacer es correr a ella. ¿Qué hacen los médicos cuando tú llegas a urgencias? Corren de inmediato, toman los signos vitales. Yo no soy médico, ni siquiera me sé nombres, pero suero, oxígeno, esto y el otro y aquello, y todavía no está en la sala de en el quirófano, no sé dónde, y ya la van atendiendo. ¿Sí me explico, hermanos? La iglesia debe de estar lista para ayudar y proteger incluso a quien es víctima de violencia doméstica, para evitar un daño mayor o irremediable. Hermanos, abrir nuestras casas. Es que no tengo dónde ir, hermana. Mira, vente conmigo. Yo sinceramente no te puedo ofrecer una cama, no te puedo ofrecer una recámara, pero un rincón en la casa, vente conmigo, aquí vas a estar. Y a lo mejor tendrás que estar un día con un hermano, 5 días con el otro, 15 días con el otro, mientras buscamos la manera de poder ayudar para evitar un daño, hermanos, irremediable. Que el día de mañana esa hermana termine en un hospital destrozada a golpes. En contraparte, hay mujeres que piensan, es que yo amo a mi esposo, si aguanto un poco más va a cambiar. Pero con el tiempo se dan cuenta que el único momento en el que ese esposo la busca es para tener relaciones sexuales. Que el único momento en el que tiene palabras de cariño es cuando quiere satisfacer sus deseos sexuales. Aguantar el maltrato nunca va a traer nada bueno, ni para la esposa, ni para el esposo, ni para los hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando los hijos se acostumbran a vivir dentro de una casa donde su madre es cotidianamente golpeada, va a aprender a odiarlos a los dos. ¿Con cuántas mujeres he platicado que me dicen, es que aguanté por mis hijos y ahora me odian? ¿Sabes por qué? Al padre lo odian por violento y a ti por haberte dejado. Es que lo hice por ti, hijo. Es que yo no te lo pedí. Yo no te pedí que hicieras eso. Yo te decía, mamá, haz algo. Mamá, pide ayuda. Mamá, defiéndete. Mamá, es que lo hice por ti. No, hermanas, con todo respeto, hermanos varones, hay cosas que no se hacen ni por los hijos. De veras. Y una de esas cosas es aguantar la violencia. Hay hijos que han llegado a matar, hermanos, a sus propios padres en un intento de defender a su madre. Y con seguridad ese niño será violento. Hace poco, hermanos, aquí en la colonia un niño mató a su papá.
Era un adolescente. ¿Y saben por qué lo mató? Porque le pegaba a su mamá. No aguantó. Mejor el adolescente, en su corta comprensión, le puso fin, porque su madre nunca tuvo el valor de hacerlo. La violencia doméstica en la mente de un hijo varón le hará pensar: si mi padre trató así a mi madre, así es como se trata a las mujeres, así debo yo de hacerlo también. Una niña que vive en una casa con violencia dice: las mujeres no tenemos valor, los hombres tienen derechos sobre nosotras, y lo más seguro entonces es que el día de mañana yo también tenga que soportar lo mismo. En contraparte, la mamá le dice al hijo: pero tú nunca le vayas a pegar a tu esposa, pero hija, tú nunca te vayas a dejar. No, ¿qué crees? Es exactamente incluso lo que va a buscar. Lo que va a buscar. Lo primero que una mujer debe hacer entonces, vamos entrando un poquito en esto, es admitir que está siendo maltratada. Debe de comprender que tiene el derecho a sentirse segura física y emocionalmente, especialmente dentro del hogar, porque el hogar, la familia, fue establecida por Dios como un lugar de seguridad, de protección, de confianza para ella y para sus hijos. Porque si no, no sé si la imagen se alcanza a distinguir, hermanos. Ella terminará en el cementerio y el padre, en el mejor de los casos, preso, y en el peor, tranquilo, libre. Una mujer maltratada entonces debe de estar dispuesta a pedir ayuda. ¿En qué momento, hermanos? Dijimos. ¿Perdón? De inmediato. Desde las primeras semanas. Debe de estar dispuesta a pedir ayuda emocional, espiritual, policial. Hermanos, en más de una ocasión que he sido invitado a predicar a otras iglesias, no solamente en la Ciudad de México, sino dentro de los diferentes estados de la República, he predicado con personas que equivocadamente creen que como Dios le dijo a la mujer que tiene que estar sujeta, tiene que dejarse. Porque la sujeción implica que tu marido tiene autoridad sobre ti y que puede pegarte, puede maltratarte, puede humillarte, y tienes que hacerlo y tienes que aguantar para salvar tu matrimonio, porque Dios está en contra del divorcio. Hermanos, eso no es cierto. La sujeción a la mujer no es eso. Una mujer no tiene por qué aguantar eso. Pero se promueve muchas veces incluso desde los púlpitos. Una mujer tiene derecho a pedir ayuda. Debe tener a la mano el número de la policía, de instituciones de gobierno, de instituciones privadas que puedan ayudarle. Debe ver por seguridad propia de sus hijos y entender que Dios comprende la situación que está viviendo y que está en contra de ella, que no se la pide. De hecho, lo que la Biblia dice es que a paz nos llamó Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y que el primero que está listo para ayudar es Él. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, dice el Salmo capítulo 9, versículo 9. Si una esposa no pide ayuda a tiempo y los hijos crecen en ese hogar, cuando ellos sean grandes, no solamente van a tener resentimiento y enojo para esos hijos se van a ir. Y cuando esos padres sean viejos, los hijos no van a tener ningún interés en ellos, ninguno. Lo más seguro es que ni siquiera los amen, pero peor aún, se van a decepcionar de la vida, se van a decepcionar de la iglesia, se van a decepcionar de la religión, se van a decepcionar de Dios. Porque ¿dónde estuvo Dios cuando su madre fue golpeada brutalmente? Ah, sí, para decirle que tenía que aguantarse. ¿Sí me explico, hermanos? No, Dios nunca mandó eso. Él dice que las autoridades fueron para tener temor. ¿De parte de quién? ¿De quién hace? No es una regla,
Pero muchas mujeres de hijas maltratadas llegan a ser lesbianas. Solteronas. ¿Para qué casarse? Para tener una vida como la que vivió tu madre. Otras, si llegan a casarse, entonces sus maridos van a pagar el precio. Tenía una mujer que les va a hacer vivir una vida imposible. Una esposa maltratada debe de pensar en lo siguiente, que ella no tiene la culpa de ser maltratada, que ella no es la causa de la violencia de su esposo, que no tiene por qué gustarle ni acostumbrarse al maltrato, que no tiene por qué aguantarlo, que es un ser humano importante para Dios, que es una mujer de valor para Dios, que merece ser amada y respetada con respeto, que no está sola, que puede buscar ayuda, que merece ser feliz. Hermanos, hermanas, no es vergonzoso pedir ayuda. Es la decisión más sabia que una mujer debe de tomar si vive en una situación de esta naturaleza. Repito esto, no es vergonzoso buscar ayuda, es la decisión más sabia que una mujer debe de tomar si vive en esta circunstancia, y debe de hacerlo con oportunidad, porque la voluntad de Dios es que la familia sea un lugar de protección para todos los miembros. No es malo, no es pecado acudir ante las autoridades. Ellas fueron impuestas por Dios para castigar a quien hace lo malo. Conclusión: la violencia, hermanos, no debe de permitirse bajo ninguna circunstancia. El resultado es dañino para todos los miembros, y la iglesia debe de estar lista para brindar ayuda a cualquier persona que viva en una situación como esta. No es vergonzoso pedir ayuda, es la decisión más sabia que una mujer debe tomar si está viviendo en una situación de esta naturaleza. Que Dios lo bendiga.